Vamos a hablar del amigo Sigmund Freud. Nosotros no creemos mucho en Sigmund Freud, creemos más bien en Pancho Sierra. Sí, o en el Gauchito Gil. Cuya foto tiene, me refiero a Pancho Sierra, tiene Rolón en su consultorio. Mire que lo está mirando de atrás el señor Es este que Sigmund. tenemos nosotros aquí. Sí. No, Pancho Aquí Sierra. está justamente Pancho Sierra, ¿no? Bueno, no hablaremos hoy de sus teorías, ni tampoco de su prosa. Excelente prosa. Excelente, de las mejores del siglo XX, ciertamente. Pero sí contaremos algunas de sus excentricidades y algunas manías de Freud. Y empezamos ya, aprovechando que no está Rolón, para defender. Freud nunca consiguió eludir la molestia profunda que le producían algunas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, desde pequeño desarrolló una firme antipatía por la coliflor. Bueno, Plenamente justificada, desde luego. No hace falta descubrir el... Claro, es un vegetal abominable. Yo sospecho que es animal, además, ¿no? Sí. Tan fuerte era ese aborrecimiento que hasta llegó a prohibir a su esposa e hijos que pronunciaran esa palabra en su presencia. Exceso de celo. ¿Qué palabra? Coliflor. Tampoco podía soportar ver un pollo asado, ni comerlo, bueno, naturalmente, pero ni siquiera podía verlo. Yo comparto también, hasta ahora comparto esas dos manías. Freud consideraba que el objeto más diabólico jamás inventado por el hombre era el paraguas. Y no dudaba, según cuenta su hijo Martín, mi hijo Martín. Su hijo Martín. Sí. En empezar a los bastonazos si alguien lo rozaba con su paraguas en un día lluvioso. También odiaba las bicicletas y decía que debía prohibirse su uso, en especial en los sitios de veraneo. Ajá. Aseguraba que la velocidad que desarrollaba ese invento era un peligro para la integridad de los paseantes. Odiaba el teléfono. Lo entiendo. Haga la lista de lo que no odiaba, más. Y muy pocas veces lo usó, a pesar de que su casa en Viena, tal vez porque era médico, fue una de las primeras en tener línea telefónica. Es cierto que Freud nunca atendió el teléfono él mismo. En algo nos parecemos, está bien. Cuando alguien llamaba, hacía atender por otro. Tampoco marcó jamás un número por su cuenta, marcó es un decir. Sí. No pidió él mismo Claro. a la operadora, que era como se usaba en ese entonces. Un detalle que puede entristecernos, a mí particularmente. A Freud no le gustaba la música, le era absolutamente indiferente. Prohibió que en su casa hubiera piano. ¡Piano! Ya lo dije. Y se negaba a entrar en un sitio donde tocara una orquesta. Bueno, eso está bien. Si uno quiere conversar con una mina, no va a entrar en un sitio donde está tocando una banda y no puede escuchar lo que la mina dice y tiene que interrumpir su discurso para aplaudir a cada momento. Freud no tenía el más mínimo oído musical y encontraba que los valses vieneses eran ensordecedores y ruidosos. Odiaba a Johann Strauss. Bueno, por lo menos tenía el valor de admitir que no le gustaba la música. Yo creo que a la mayoría de las personas no les gusta la música. Pero no lo saben, es cierto. Pero no lo saben o no lo quieren decir. Entonces todo el tiempo se pasan diciendo que aman la música y quizá lo que aman son las letras, por ejemplo, o los trajes de los cantantes, o el baile, o las muchedumbres que se juntan, o algo así. Cosas accesorias, pero no Cosas la música, accesorias. claro. O diría yo, la ideología de la que viene rodeada la música. Muy frecuentemente. Todo eso, ¿no? Sí, Pero sí, la música no creo que le guste a tanta gente. Bueno, no importa. A Freud no le gustaba y decía que no hay siquiera algo que hablar en lo que se refiere a la música.
Justamente. Bueno, y su biógrafo, que debe ser Ernest Jones, ¿no? El biógrafo sí. de Freud, decía que nunca tuvo ganas de escuchar nada. Ni una sola melodía, ni nada, nada. Hablemos de los despliegues amorosos de Freud. Él era muy conservador en general, un hombre muy conservador. Por ejemplo, atendía pacientes de 8 a 13, eso no es ser muy conservador, pero de 13 a 14 almorzaba, después salía a pasear y después tenía consulta, hablaba con otros médicos, con otros analistas en formación, qué sé yo, y después a las 16 pacientes otra vez, y a la noche escribía hasta tarde, así que era un tipo muy metódico y siempre cumplía este mismo horario, incluso los paseos los hacía por los mismos lugares, y las personas que querían verlo tenían que esperarlo durante el recorrido en un lugar que también ya estaba establecido, que es donde él daba bolilla. Solo daba bolilla en determinadas esquinas, y ahí lo esperaban, ¿no? Así que era un tipo muy conservador, y también lo era en todas sus opiniones, en sus relaciones con el judaísmo, por ejemplo. Era un judío muy conservador, a pesar de que no era un hombre que creía, no era creyente, pero sin embargo sus procedimientos eran los de un creyente. Y en amores era muy pudibundo. Por ejemplo, cuando tenía 16 años conoció a una muchacha que se llamaba Gisela Plus, que era hija de unos amigos de sus padres, y no le pudo dirigir la palabra, y estuvo enamorado 3 años sin decirlo, hasta que volvió a verla y se desengañó. La dio libre. Sí. Sí. Jones, Ernest Jones, ¿no? El biógrafo del que hemos hablado, dice que en esos tiempos, desde aquel tiempo hasta que conoció a la que iba a ser su esposa, no tuvo ningún sentimiento amoroso. Las mujeres no le importaban demasiado, y en una carta al Dr. Putman en 1915 abordó de manera muy permisiva el problema de la libertad que debía concederse a los jóvenes en el terreno de lo sexual, y agregaba: y esto lo digo aunque yo mismo me haya aprovechado muy poco de esa libertad. Estuvo 4 años de novio con Marta, la mujer, Marta Bernay, ¿no? Que antes de casarse la conoció en 1882 en un almuerzo familiar. Parece que era muy delgada Marta, no era pálida y demasiado educada para el gusto de Ernest Jones, ¿no? Algún cronista dice que era insignificante. Bueno, por lo que respecta al propio Freud, hay que decir que no la halagaba demasiado. Tenemos unas cartas acá. A ver. Tenemos las cartas que le escribía a Freud. Vamos a abrirlas. Sí. Dice, a ver acá. Ahí está. Sé muy bien que no eres bella en el sentido que lo entienden los escultores y los pintores. Y el resto. Si te empeñas en que le dé a las palabras su estricto sentido, me veré obligado a confesar que no eres una belleza. Irresistible. Un galán. La carta siguiente, a ver, No abra todo. Sí, déjelo. Sí, total. carta siguiente. La fulera no se le queja. escribió: no olvides que la belleza es pasajera y que hemos de pasar una larga vida juntos. Una vez que han desaparecido lo bonito y lo fresco de la juventud, la única belleza que permanece es la de la bondad y la comprensión que transfigura los rasgos. ¿Cómo no iba a escribir sobre la libido y todo Claro, eso? Sí. Creía, como aprendimos a creer también en este programa, que el espíritu modifica los rasgos de la persona, en general para peor. Pero le tenía poca fe a la mujer, ¿eh? Bueno. Pero le gustaba, porque su seducción fue insistente. Parece que no pasó un solo día en que no le enviara una rosa roja acompañada de una tarjeta en la cual escribía un lema, a veces en español, a veces en latín, en inglés o en alemán. No sé qué lemas le escribiría. Qué sé yo. Se me ocurren varios, Sí, pero no, ninguno de los cuales repetible por esta emisión.
Ese también lo pensé. Bien. La petición de mano de Freud a Marta fue fijada para el día 17 de junio. Era muy supersticioso y eligió el número 17 porque interpretó que ese día era fasto. Lo interpretó, como bien sabemos, equivocadamente. Equivocadamente, sí, sí. Respecto a fechas, digamos otra cosa. Tras efectuar una serie de cálculos de una complicada extravagancia, Freud quedó convencido de que se iba a morir a los 62. Cuando esa fecha pasó, después de terrores y angustias, le manifestó a su paciente y colega, el doctor Ferenczi, lo siguiente. Sí. Eso prueba, dice Freud, la poca confianza que hay que conceder a todo lo sobrenatural. Esto es consistente con lo que nosotros opinamos. Sí. Bien, dejemos así. Parece que era muy celoso también Freud. Los primeros celos que tuvo Freud con Marta fueron en relación con el primo de ella, Max Meyer. El tipo había sido el preferido de Marta en la adolescencia. Era músico, Max, mire. Justo. Y Sigmund le prohibió a Marta que llamara a su primo por su nombre de pila. Así que debía llamarlo señor Meyer. Bueno. Y Meyer fue suplantado en los celos por otro sujeto. Qué raro, esta especie de monogamia de los celos. ¿Por qué? Claro. Él no podía ser celoso de dos tipos. Es que él era así de serio y metódico. Mirá, para ser celoso, claro. Meyer. Bueno, se llamaba Fritz Wahle y era un hombre, también un artista muy apreciado por las mujeres. Y Freud consideró que era un peligro latente para su estado marital. Entonces le prohibió a Marta que lo viera. Escribió luego al respecto lo siguiente: pienso que reina una hostilidad general entre los artistas y los investigadores sumergidos en los detalles de un trabajo científico. Como sabemos, dice Freud, el arte les da a los primeros, los artistas, una clave que les permite ingresar con facilidad en los corazones femeninos, mientras que nosotros, los científicos, permanecemos detenidos ante esa extraña cerradura y estamos obligados a torturarnos la mente para descubrir la llave que les sea adecuada, decía Freud. Era muy puritano. En una ocasión le prohibió a Marta que patinase. Bueno, natural. No hace falta ser tan puritano. Porque en esa circunstancia debía darle el brazo a otro hombre. Freud dijo que hubiese sacrificado gustoso su mano derecha si con eso consiguiera sacarse de la cabeza la idea de que Max Meyer y Fritz Wahle le habían gustado a Marta. Su sufrimiento era tan agudo que quería sumirse en un sueño eterno. Bueno, deseo de muerte, ¿no? Todo eso lo describió más tarde como celos excesivos y deseo de muerte. Él mismo lo había sentido en su relación con Marta. Un último asunto que pocas veces es citado como referente en los inicios de los descubrimientos de Freud. Entre los autores que lo ayudaron al descubrimiento del psicoanálisis hay que citar a Ludwig Born, un hombre que vivió entre 1786 y 1837. A Freud le regalaron sus obras completas cuando tenía 14 años. Y cuando años más tarde Freud incitaba a sus pacientes a que hablaran con entera libertad, a que hicieran asociaciones de ideas, ¿no? Obedecía, según se dijo, a lo siguiente. Freud había quedado impresionado por el texto de Born titulado «Cómo llegar a ser un escritor original en solo 3 días». Born aseguraba o aconsejaba a los aprendices de escritores que se encerraran durante 3 días para dedicarse a anotar sin falsedad ni hipocresía todo aquello que se les pasara por la cabeza. Decía Born: escriba todo lo que piense de sí mismo, de sus mujeres, de la guerra turca, de Goethe, del juicio final, de sus superiores. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Nada mal. Y al cabo de 3 días quedará usted estupefacto viendo cuántos nuevos pensamientos que jamás habían sido expresados han surgido de usted. Varias décadas más tarde, después de haber vuelto a leer esto,
cuando Freud visitó en el cementerio de Père Lachaise, donde hemos estado poniendo ahí. una flor en la tumba de un amigo. Sí, señor. Freud visitó la tumba de Ludwig Born y fue la única ante la cual decidió inclinarse. Qué lindo recuerdo. Notable. Qué lindo recuerdo y qué lindo el método de Born. Hoy surtiría un poco de menos efecto porque la mente de las personas está un poco premoldeada por un discurso mediático. Sí, claro. Que nos tiene a todos muy atrapados y un pensamiento sobre la guerra turca ya está prefabricado. Y casi sobre el resto también, pero no dista demasiado de algunas de las cosas que sugiere y propone nuestro amigo Rolando Barthes en un libro que hemos compartido hace poco, en la preparación de la novela, claro, donde recobra esas ideas juveniles, infantiles, la idea original, la idea primitiva o la idea inconsciente. Pero está muy bien. Es un lindo ejercicio. No lo conocía el dato y es fantástico, es maravilloso. Fantástico, sí. Bueno, Freud era muy aficionado, como usted sabe, a la escultura. Y cuando estuvo en Florencia, en 1913, pasó 3 semanas mirando el Moisés de Miguel Ángel y tomando medidas y apuntes y viendo cuáles habían sido los procedimientos del artista, cuáles eran las proporciones que usaba. ¿Qué cosa? A él le gustaba la escultura y despreciaba la música. Trataba muy raro a los hijos y a la mujer, ¿no? Él quizá no la respetaba mucho a la mujer, digo, pensando con las medidas actuales, ¿no? Y ella lo atendía tan bien, le ponía el dentífrico en el cepillo de dientes, él se dejaba hacer todas esas cosas, pero sin embargo escribió algo así como que ella no entendía mucho lo que él hacía, jamás la consultaba, hablaba con ella de otras cosas. Ella lo cuidaba en las cuestiones domésticas y con los hijos tenía una relación muy jerárquica, ¿no? Bueno. Sí, escribía muy jerárquica y muy contraria a las cosas que escribía. Eso es lo curioso, ¿no? Totalmente contraria a las cosas que escribía. Váyase de acá, que estamos hablando los hombres. Claro. Bueno, el caso de Ana es una excepción. Sí, con el caso con Ana especialmente. Con Ana especialmente. ¿A quién le interesaba eso? ¿A quién dedicamos todas estas cosas, Dorio? Es curioso, Alejandro, por supuesto a nuestro amigo Pancho Sierra. Pancho Sierra, sin duda, el primero de ellos. ¿No? Y también yo, déjeme una dedicatoria especial a Jung, ¿no? El suizo. A su amigo el suizo, discípulo. Como lo llamaba él, lo llamaba el suizo. Ahí voy, debe ser... Rolón debe ser. Rolón. Al suizo especialmente porque... Él le llamaba el suizo porque todos los otros compañeros de él eran judíos. Ajá. Y el otro era el suizo. Y él le decía, el suizo nos va a salvar a todos. Porque él confiaba en que el suizo lo iba a hacer ingresar en la ciencia no judía. Exactamente. Además, recordemos que son años muy difíciles los que le toca vivir a Freud. Nada menos que el nazismo, ¿no? Estamos en el nazismo. Un día le hicieron firmar los nazis un certificado como que lo habían tratado bien. Claro, y él firmó y dice y firmó como que lo habían tratado bien y dice, no solo eso, sino que recomiendo el nazismo a todo el mundo. Estaba pensando en una mujer, Alejandro, que es Lu Andrea Salomé, que lo supo frecuentar, y ante la Lu cual... Salomé, que fue amiga de este programa. Amiga de este programa, largamente. Sí, porque era... bueno, después hablaremos de Lu. Digo, y que desmiente muchas de las cosas que aparecen en este relato, del cual dan cuenta no solamente Jones, sino muchos biógrafos de él. Yo me imagino también que todas estas cosas, estas especies de aprensiones y de odios, tienen alguna contrapartida rara. Imagino a él sacudiendo su bastón, pero ¿qué haría bajo la lluvia? Un bastón no se puede abrir nunca, y él sabía esto de las imposibilidades y las paradojas. Lo de la música... la atención, ¿no? Que la afinidad entre el paraguas y el bastón. Vamos, Un paraguas es... un bastón es un paraguas que no se abre. Justamente, no es poco. Si hubiera tenido un analista Freud se lo hubiera comentado, por ejemplo. Lo mismo
el caso de la música, porque la música, igual que las matemáticas y que buena parte de las mujeres, es difícil de ser amada si no se entiende plenamente. O sea, uno en los días que corren, la música ha sido tomada como una especie de artefacto casi publicitario, ornamental, barato, si se me permite la expresión, haciéndole perder su sentido de manera muy parecida a la que sufre la poesía. Digo, lo que conocemos como poesía no es poesía, lo que conocemos como música es una combinación de sonidos que difícilmente obedece a los principios más sagrados de la música. Me extraña que Freud, que supo amar las matemáticas y que supo amar ciertamente las mujeres y el saber, haya tenido esa aprensión para con la música. Quizás porque, bueno, era un lenguaje que le era ajeno y bien que estaba preocupado por saber qué cosas le deparaba su propio lenguaje. Pensaba también que hasta llegar al final de algunos de los momentos clave de su teoría, lo del Moisés demuestra otra cosa. Un judío ortodoxo y conservador jamás habría podido escribir Moisés, padre del monoteísmo, padre del pueblo judío, donde se desmiente, de hecho, buena parte del sustento dogmático del judaísmo, donde nos habla además de Amenofis IV y de toda esa posible genealogía. Empieza allí, ¿no? Empieza así, es maravilloso. Es un texto no solo de una belleza estilística notable, incluso en algunas traducciones, si no confiamos en la de López Ballestero al español, podemos confiar en las traducciones francesas y qué sé yo, donde demuestra su gran capacidad para la prosa y su enorme amor por la literatura. Me llama mucho la atención este comentario sobre el arte como enemigo, puesto que buena parte de su teoría, de sus artículos teóricos, están nutridos, están marcados por una profusa cantidad de citas acerca del arte, desde las tragedias shakespearianas, las obras shakespearianas, hasta... Y por un conocimiento de los vaivenes del arte. Absolutamente. Y una su prosa es una prosa artística. Es una prosa decididamente artística. Y además el reconocimiento de obras que difícilmente le eran accesibles o cercanas o interesantes a un médico vienés o austríaco o alemán de esa época, como por ejemplo el Quijote, de quien él había disfrutado ciertamente mucho la lectura y la reflexión. Digo que también, respecto de algunas otras teorías, por ejemplo, el hecho de la enemistad hacia las coliflores, el pollo, los paraguas, el teléfono, los valses, es curioso que se haya quedado él en simplemente su odio, su molestia con estas cosas y nunca haya atendido a interpretarlas, incluso porque alguna referencia podría haber encontrado en su reflexión, en su intensa y constante reflexión. La gente que se dedicó a pensar en esos ámbitos oscuros de la vida, tenemos a un amigo de este programa como José, aquel que interpretaba los sueños del faraón, aquel que se peleaba con Putifar. Claro, discípulo de José. Discípulo de José, nada menos. Él mismo se llamaba discípulo de José. Y es curioso porque ese territorio ha sido... ¿Qué José? Preguntan algunos. Bueno, aquel que interpretaba los sueños. Pregúnteselo a la esposa de Putifar. Que prosperó en Egipto, sí. Digo, y después también ha sido abordado el tema por otros muchachos un poco más desafortunados, Calderón de la Barca, etcétera. Y en general, igual que la música, igual que las matemáticas, igual que el verdadero amor por las verdaderas mujeres, viene siendo degradado por Occidente a tal punto que, a lo sumo, la mayor referencia respecto de los sueños ha sido aquella que nos los emparenta con la quiniela y las plumitas del caburé. Digo que ciertamente el hecho de haberse sumergido en ese territorio nos habla de un hombre que ciertamente fue mucho más allá acerca de sus represiones, acerca de sus manías, acerca de este tipo de cosas en las que también aparece un hombre que no le pudo hablar a una mujer, estando enamorada de ella, la quiso hablar y se quedó temblando, diría alguno de nuestros muchachos. Pero en cualquier caso, sí nos ha enseñado la forma que cobra el malestar en la cultura, por ejemplo, cosa que deberían muchos aprender, cómo estar mal en la cultura, y también que hay cierta materia de la que pueden estar hechos, por ejemplo, los halcones malteses que se nos cruzan en el camino. Queda para gente muy triste, muy pobre, muy rastrera en su andar por el mundo el hecho de pensar que cuando uno se duerme, ese mundo maravilloso que se abre ante todos nosotros consiste en soñar y nada más. Y soñar y nada más es el valsecito que cantará para nosotros Libertad Lamarque.